Por una noche, con un vestido de lentejuelas y un carro rentado. La voz de mi hermana no tembló cuando lo dijo. Sonó firme, segura, como si estuviera leyendo la lista del súper. Me llamo Elena Vale, tengo 26 años, y a veces me pregunto, ¿cuánto cuesta el silencio dentro de una familia? El mensaje apareció en mi celular justo cuando enjuagaba el último plato en el fregadero de mi mini depa. El agua salía con un silbido, y por un segundo pensé que había leído mal. Pero no. Ahí estaba, claro y exigente. Mándame 3.600 pesos para la graduación. Sequé mi mano despacio, mirando la pantalla. Mi pulgar se quedó flotando un momento antes de escribir 2 palabras. Gánatelo tú. Ni pasó un minuto cuando sonó otro mensaje. Esta vez, mis papás. Mándalo o no te llames familia. El plato se me resbaló y cayó al fregadero con un golpe hueco. Me quedé quieta, sintiendo como el aire se volvía pesado. El amor, para mi familia, siempre había sido un intercambio. Pero verlo así, escrito en letras brillantes en la pantalla, me movió algo adentro. No lloré. No grité. Solo sentí como dentro de mí se afilaba algo nuevo. Esa noche abrí mi laptop. La luz de la pantalla iluminó la cocina como si fuera un escenario. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado mientras murmuraba. Cancelar, cancelar, cancelar todo. Vuelos, reservaciones, pagos, los hilos silenciosos que había sostenido durante años sin recibir ni un gracias. A las 8:30 de la mañana siguiente, mi celular volvió a vibrar. No eran exigencias esta vez, sino confusión. Confusión que pronto se convirtió en pánico. Y mientras el sol salía sobre sus expectativas, entendí que ellos creían que el dinero era mi correa. Nunca se dieron cuenta de que yo ya la había cortado. A las 8:30 en punto, mi teléfono se encendió como una alarma que nunca programé. Primero fue mi mamá. No contesté. Luego mi papá. Luego una ráfaga de mensajes de mi hermana, furiosos, llenos de mayúsculas y errores de tecleo. ¿Qué hiciste? La limusina dice que la tarjeta no pasó. Papá está gritando. Arréglalo ya. Me senté frente a mi taza de café tibio, mirando el celular como si fuera una obra que ya había visto demasiadas veces. Sus voces no eran nuevas. Solo más fuertes, más desesperadas. La verdad era sencilla. Durante años fui su red invisible. Pagaba depósitos, liquidaba deudas, tapaba los hoyos que ellos mismos abrían. Nunca preguntaron si podía, solo si quería. El punto de quiebre fue la graduación. No por el dinero, sino por la soberbia en esas palabras. Mándalo o no te llames familia. Así que cancelé todo lo que llevaba mi nombre. Vacaciones, banquetes, incluso la tarjeta de emergencia que mi papá usaba como si fuera suya. Todo, fuera. El celular volvió a vibrar. Esta vez era un buzón de voz. La voz de mi madre sonaba rota, una mezcla de furia y algo que nunca había querido admitir, miedo. Elena, ¿qué demonios hiciste? Nos están llamando, dicen que no podemos pagar. ¿Quieres que quedemos como idiotas? Contesta. La silla crujió bajo mí, como esperando que dijera algo. Pero me quedé en silencio, porque por primera vez en años, ese silencio era mío. Para el mediodía, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran gritos, eran ruegos. Está bien, no 3.600 pesos. Solo lo del depósito del vestido. Te lo pagamos después, lo prometemos. No le hagas esto a tu hermana, Elena. Deslicé el dedo por la pantalla, leyendo cada línea como si fuera un guión repetido. La diferencia ahora era el toque de desesperación, ese brillo falso empezando a resquebrajarse. A la 1:15 de la tarde, mi papá volvió a llamar. Esta vez contesté. El silencio pesaba más que su voz cuando habló. Elena, dijo despacio, eligiendo palabras que nunca había practicado, nos avergonzaste. Ni un ¿cómo estás? Ni un tenemos que hablar. Solo acusación. El idioma que mejor dominaba. Miré el pañuelo azul que colgaba del respaldo de mi silla. Era de mi abuela, lo único que me dejó solo a mí. Una prenda sencilla, pero cálida. Amor sin etiquetas de precio. Jugué con la tela entre los dedos y le respondí. ¿Los avergoncé yo? ¿O se avergonzaron ustedes cuando la única hija a la que llaman es la que pueden exprimir? Escuché cómo se le cortaba la respiración, una grieta en su voz de piedra. ¿Ahora te crees mejor que nosotros? Cortaste todo. ¿Sabes siquiera lo que hiciste? Miré de nuevo el pañuelo, los hilos gastados pero fuertes. Lo entiendo perfectamente, dije, y colgué. El silencio que quedó ya no pesaba. Era limpio, como el aire después de una tormenta. Pero las tormentas nunca se van del todo. Regresan,
más fuertes. Al día siguiente, me despertó otro tipo de ruido. No llamadas, sino notificaciones. Mi hermana había subido una historia, su cara manchada de rímel, con un filtro brillante de graduación, y encima un texto enorme. Hay gente que solo finge ser familia. Cuando la necesitas, desaparece. Decenas de comentarios. Palabras como egoísta, envidiosa, sin corazón. Algunos hasta me etiquetaron. Era el espectáculo que mi familia dominaba, no una súplica en privado, sino un juicio público. Cerré la app. El corazón me latía rápido, pero no se rompía. Siempre habían usado la vergüenza como su arma favorita. La diferencia ahora era simple. La vergüenza ya no me quedaba. Elena, la gente está hablando. ¿De verdad quieres arruinarle la graduación a tu hermana? Es una sola noche, una que recordará toda su vida. Pensé en todas las noches que yo recordaba para siempre. La cuenta del hospital que me dejaron pagar sola. La renta que prometieron ayudarme a cubrir y nunca lo hicieron. El cumpleaños que se saltaron porque no había dinero, mientras sus vacaciones seguían como si nada. La dejé terminar su discurso, cada palabra ensayada, cada pausa medida. Y cuando por fin cayó, le respondí despacio, sin elevar la voz. Ella va a recordar esta noche, sí. Pero yo también. Y tú, también. Silencio. Uno tan filoso que casi cortaba el aire. Y luego, el clic seco de la desconexión. Esa tarde me até el pañuelo de mi abuela al cuello antes de salir del depa. La tela era delgada, vieja, pero me sostuvo como si fuera un escudo que nadie más podía tocar. Porque sabía que esto no era el final. Si mi familia no podía comprarme, iban a intentar romperme. Y cuando lo hicieran, yo ya estaba lista. 2 noches después, me llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos. El asunto decía, aclaración urgente necesaria. El estómago se me apretó antes de abrirlo. Adentro había un mensaje reenviado. Una carta escrita por mis propios padres. Lleno de preocupación, pero goteando veneno. Me pintaban como inestable, irresponsable con el dinero, y agresiva con mi familia. Ya no querían solo culparme. Querían destruirme. Me quedé quieta, la pantalla brillando en la oscuridad del depa. Y luego, solté una risa. Primero bajito, después más fuerte. Porque en su desesperación, me habían dado justo lo que necesitaba, pruebas. Durante años fui su banco silencioso. Sin recibos, sin agradecimientos, sin rastros. Pero ahora tenía evidencia. De cómo usaban el dinero como arma, y la palabra familia como máscara. Imprimí el correo y lo guardé en una carpeta, junto con otros documentos que había ido juntando, transferencias, depósitos, préstamos que jamás devolvieron. El pañuelo de mi abuela se deslizó de mi hombro y cayó sobre la mesa, como si también quisiera mirar. Para medianoche, la carpeta estaba llena. No de venganza, sino de hechos. Verdades que ya no podrían torcer. A la mañana siguiente, devolví la llamada de mi jefe. Mi voz estaba firme, mis palabras claras. Puedo explicarlo todo. Y puedo probarlo. Silencio. Luego, una exhalación larga del otro lado. Trae los documentos, dijo. Hablaremos aquí. Por primera vez, no estaba defendiéndome. Estaba preparándome para exponerlos. Y sabía que una vez que empezara, ya no habría vuelta atrás. La sala de juntas olía a café y a tinta de impresora cuando puse la carpeta sobre la mesa. El señor Anders se ajustó los lentes y hojeó las hojas una por una. Transferencias, estados de cuenta, capturas de pantalla. Mándalo o no te llames familia. Y al final, la carta de mis padres, usando mi nombre como munición. Dejó los papeles y me miró. Elena, ¿por qué haría tu familia algo así? Dejé que la pregunta flotara. El zumbido de la luz del techo llenó el silencio, constante, acusador. Porque para ellos, dije al fin, no soy una hija. Soy una cuenta. Y cuando la cuenta se cierra, entran en pánico. Su mandíbula se tensó. Luego se recargó hacia atrás, pensativo. Te creo, dijo al fin. El peso que se levantó no fue alegría. Ni siquiera alivio. Fue claridad. De esa que corta. Por la tarde, escaneé todos los documentos y los envié a mi familia con una sola línea. Ya que querían que el mundo supiera, enseñémosles la verdad. En cuestión de horas, la historia de mi hermana desapareció de redes. Mis padres dejaron de llamar. El silencio se sintió distinto. Ya no era solo mío, también era de ellos. Esa noche me quité el pañuelo y lo acomodé sobre el brazo de la silla. Los hilos brillaban bajo la lámpara, frágiles, pero intactos.
Pensé que exponer la verdad no siempre significa gritarla. A veces es solo mostrar, en calma, lo que siempre estuvo ahí. Y ahora que la verdad estaba afuera, su teatro ya no tenía escenario. Pero todo actor que pierde la luz, busca una sombra más oscura. No tardaron. Para el fin de semana, llegaron a mi puerta. Sin mensajes, sin aviso. Solo los golpes secos del puño de mi papá. Cuando abrí, mi mamá se metió sin esperar permiso. Su perfume llenó el cuarto como humo. Mi hermana venía detrás, pálida pero desafiante, todavía con una tiara barata en la cabeza. «Nos humillaste», dijo mi padre, con la voz baja, contenida. Era esa calma que llega justo antes del golpe. «Vas a arreglar esto», dijo mi papá, con la voz tan contenida que casi sonaba amable. «Vas a llamar a tu jefe, vas a retractarte y vas a disculparte. Y quizá, si haces eso, podamos fingir que nada de esto pasó». Me quedé quieta. El pañuelo de mi abuela descansaba sobre mis hombros como una armadura. Los ojos de mi madre se posaron en él un segundo y luego se apartaron, como si ni ella se atreviera a tocar esa parte de mí. «No», dije simplemente. Mi hermana soltó una risa seca, dando un paso hacia mí. «¿Ahora te crees una santa o qué? No eres nada sin nosotros. La familia lo es todo. Te vas a arrepentir cuando estés sola». Sus palabras sonaron como el eco de todas las amenazas que alguna vez usaron. Pero esta vez se deshicieron antes de alcanzarme. Caminé hacia la mesa, tomé la carpeta y la puse suavemente en las manos de mi padre. «Guárdala. Cada hoja. Porque la próxima vez que intenten meterse conmigo, no se la voy a mostrar solo a mi jefe. Se la voy a mostrar al mundo». Él miró la carpeta, los nudillos blancos de tanto apretar, y luego me miró a mí. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No era control. No era rabia. Era miedo. Se fueron sin decir una palabra. El pasillo se tragó el sonido de sus pasos, y la puerta se cerró con un clic que sonó a final. El silencio que quedó ya no pesaba. Era absoluto. Pero el silencio nunca es el final. Es solo el principio. El lunes siguiente, un sobre se deslizó por debajo de mi puerta. Sin remitente. Sin nombre. Adentro había una foto del baile de graduación. Mi hermana con su vestido de lentejuelas, sonriendo con rigidez. Las orillas de la foto estaban dobladas, como si alguien la hubiera apretado con demasiada fuerza. Pegada a la foto, una nota adhesiva. «Esto es lo que arruinaste». La miré durante mucho tiempo. Las lentejuelas brillaban bajo la luz de mi lámpara, pero la sonrisa en su cara se veía hueca, como pegada a la fuerza. Por primera vez, no sentí coraje, ni tristeza, solo distancia. Un corte limpio. Doblé la foto a la mitad y la guardé en la carpeta, junto con las cartas, los recibos, los rastros de todo lo que alguna vez sostuve por ellos. Ya no como prueba, sino como recuerdo del momento en que dejé de pagar por amor. Esa noche me senté junto a la ventana, con el pañuelo de mi abuela alrededor del cuello, viendo las luces de la ciudad parpadear. El pañuelo estaba más gastado, un poco más delgado cada año, pero seguía siendo lo único que nunca pudieron exigir, cancelar ni reclamar. Pensé en sus últimas palabras, en sus amenazas, en su silencio. Y entendí algo simple. La venganza no siempre arde ni hace ruido. A veces es tan solo negarte a darles lo que más desean. Tu obediencia, tu miedo, tu perdón. En esa negativa, yo ya había ganado. Mi celular vibró sobre la mesa. Su número. Dejé que sonara hasta que el tono se apagó, disolviéndose en la nada. Y entonces, en voz baja, le susurré al silencio. A nadie y a todos. Ya no más.